¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tú estabas realmente al mando de tu vida? No me refiero a un buen día ni a un momento de ánimo pasajero. Me refiero a esa sensación profunda de control, de claridad, de dirección. Esa certeza interna de que tus decisiones te pertenecen, de que tus acciones están alineadas con lo que quieres ser. Si te cuesta responder esa pregunta, no es casualidad. La mayoría de las personas vive ocupada pero no en control. Se levantan cansadas, reaccionan a lo que el día les impone, cumplen con lo urgente y postergan lo importante. No es que no tengan potencial, es que han perdido el dominio de sí mismas. Y cuando pierdes el control interno, todo afuera empieza a desordenarse. Tus hábitos, tus emociones, tus resultados. Tal vez sientes que tu vida va rápido, pero no necesariamente hacia donde quieres. Tal vez haces muchas cosas, pero avanzas poco. Tal vez sabes lo que deberías cambiar, pero no lo haces. Y esa contradicción interna, saber y no actuar, es la señal más clara de que algo no está bien. No porque seas débil, no porque seas incapaz, sino porque has cedido el control poco a poco, sin darte cuenta. Nada cambia de golpe. El desorden no llega de un día para otro. Se construye en silencio, con pequeñas concesiones diarias, con decisiones evitadas, con hábitos tolerados, con pensamientos no cuestionados. Y un día despiertas sintiendo que tu vida ya no te pertenece del todo, que estás viviendo en automático, que reaccionas más de lo que decides. Pero escucha esto con atención. Recuperar el control no requiere que cambies todo de golpe. Requiere que vuelvas a ti. Requiere disciplina interna. Requiere asumir responsabilidad sin excusas. Porque el momento en que decides retomar el control de tu mente, de tu tiempo y de tus acciones, ese momento, todo empieza a cambiar. El primer paso para recuperar el control de tu vida es aceptar una verdad incómoda. Nadie pierde el control de golpe. Se pierde por acumulación, por pequeñas decisiones mal tomadas, por hábitos tolerados, por estándares personales que se fueron relajando con el tiempo. El problema no es que tu vida esté fuera de control. El problema es que durante mucho tiempo permitiste cosas que no debiste permitir. La mayoría de los hombres no falla por falta de capacidad, sino por falta de estructura interna. Se levantan sin un propósito claro, reaccionan a lo que el día les lanza y se acuestan con la sensación de haber estado ocupados, pero no avanzaron. Y cuando esa rutina se repite, día tras día, semana tras semana, la mente entra en un estado peligroso. La normalización del desorden. Empiezas a creer que vivir así es lo normal. El control personal empieza siempre en la mente, no en las circunstancias, no en la economía, no en las personas que te rodean. Empieza en tu diálogo interno, en lo que te permites pensar cuando nadie te ve, en las excusas que justificas en silencio. Porque cada vez que dices mañana empiezo, no es tan grave, así soy yo, estás cediendo una parte de tu poder personal. La vida se siente fuera de control cuando tú ya no decides conscientemente cómo usar tu tiempo, tu energía y tu atención. Cuando otros deciden por ti. Cuando las emociones mandan más que la razón. Cuando el cansancio dicta tus elecciones. Y esto no ocurre porque seas débil. Ocurre porque nadie te enseñó que el autocontrol es una habilidad que se entrena, no un rasgo con el que se nace. Observa con honestidad tu día promedio. No el ideal, el real. ¿A qué hora despiertas? ¿Qué es lo primero que consumes? ¿Información útil o distracciones? ¿Tus decisiones son deliberadas o automáticas? La forma en que empiezas el día determina quién manda, tú o la inercia. Y cuando dejas que la inercia tome el control, pagas el precio con frustración, ansiedad y sensación de estancamiento. Recuperar el control no empieza haciendo más cosas. Empieza eliminando lo que no suma. Empieza diciendo no. Empieza poniendo límites, incluso cuando incomoda. Porque cada límite que estableces hacia afuera refuerza tu autoridad hacia adentro. El hombre que no se gobierna a sí mismo termina siendo gobernado por el entorno. Aquí hay algo que debes entender con absoluta claridad. Tu vida es el reflejo directo del nivel de control que ejerces sobre ti mismo. No más, no menos. Si tu vida está desordenada, es porque tus hábitos lo están. Si tus resultados son inconsistentes, es porque tu disciplina lo es. Y aceptar esto no es castigarte, es devolverte el poder. Porque lo que depende de ti, puedes cambiarlo. En esta primera etapa no te pido que seas perfecto.
Te pido que seas consciente, que empieces a observarte sin mentirte, que identifiques dónde estás cediendo control sin necesidad, porque el simple acto de darte cuenta ya es una forma de recuperar autoridad. La claridad precede al cambio. El control personal no es rigidez, es dirección. No es dureza, es coherencia. Es saber quién eres, qué toleras y qué ya no estás dispuesto a permitir en tu vida. Y cuando comienzas a vivir desde ese estándar, algo poderoso ocurre. El ruido externo pierde fuerza, las distracciones pesan menos y tus decisiones se vuelven más firmes. Esta es la base. Sin este nivel de honestidad contigo mismo, cualquier intento de cambio será superficial. Pero cuando asumes el control interno, incluso antes de ver resultados externos, empiezas a sentir algo que muchos han olvidado: respeto por ti mismo. Y desde ahí, todo lo demás puede construirse. El segundo gran paso para recuperar el control de tu vida es entender esto. No pierdes el control porque no sepas qué hacer, lo pierdes porque no sostienes lo que sabes que debes hacer. La brecha entre conocimiento y acción es donde la mayoría de los hombres se estanca. Sabes que deberías levantarte más temprano, sabes que deberías cuidar tu mente, sabes que deberías enfocarte, pero no lo haces de forma consistente, y esa inconsistencia es la raíz del caos. El autocontrol no falla en los grandes momentos, falla en los pequeños, en esas decisiones que parecen insignificantes pero que se repiten todos los días, cuando eliges distraerte en lugar de concentrarte, cuando pospones una conversación difícil, cuando negocias contigo mismo estándares que antes eran firmes. Cada concesión parece pequeña, pero juntas construyen una vida sin dirección clara. Aquí hay una verdad que debes aceptar. Tu mente busca comodidad, no crecimiento. Si no le das una estructura clara, ella tomará el camino más fácil. Por eso la disciplina no es castigo, es protección. Te protege de tu versión impulsiva, de tus excusas, de tu tendencia natural a evitar el esfuerzo. El hombre disciplinado no es el que nunca falla, es el que no se permite abandonar. Muchas personas confunden control con motivación. Esperan sentirse con ganas para actuar. Y mientras esperan, la vida pasa. El control real funciona al revés. Actúas primero, aunque no tengas ganas, y la motivación aparece después. La acción ordena la mente. La repetición crea identidad. Y la identidad sostenida genera resultados. Si hoy sientes que tu vida está fuera de control, pregúntate con honestidad: ¿qué hábitos estás tolerando que sabes que te están alejando de la persona que quieres ser? No busques culpables afuera. No es el trabajo, no es la gente, no es el pasado. Es la suma de hábitos diarios no alineados con tu mejor versión. El control se recupera cuando vuelves a decidir conscientemente, cuando eliges una rutina mínima y la respetas, cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando nadie te ve. Ahí se reconstruye la confianza en ti mismo. Porque cada promesa que te cumples fortalece tu carácter y cada promesa que rompes lo debilita. Tal vez este tipo de mensajes te resuenan porque sabes que necesitas orden, claridad y dirección. Y si este contenido te está ayudando a pensar con más firmeza y a elevar tus estándares, asegúrate de mantenerte cerca de este tipo de mensajes, porque la repetición de ideas correctas es lo que termina moldeando una mente fuerte. Ahora quiero que participes activamente, no sigas escuchando en automático. Respóndete esto, y si te atreves, escríbelo en los comentarios. ¿Qué hábito específico sabes que deberías cambiar para empezar a recuperar el control de tu vida desde hoy? No algo genérico, uno concreto, el que más te incomoda admitir. La claridad nace cuando pones las cosas en palabras. Y cuando haces consciente lo que has estado evitando, el control empieza a volver. Porque el desorden no se combate con fuerza bruta, se combate con decisión diaria. Recuerda esto: no necesitas cambiar toda tu vida hoy. Necesitas recuperar autoridad sobre una sola cosa y sostenerla. Desde ahí, el control se expande. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en uno de los mayores ladrones de control personal, uno que opera en silencio y que si no lo dominas, terminará saboteando cualquier intento de cambio real. Uno de los mayores motivos por los que una vida se siente fuera de control no es la falta de acción, sino la falta de dirección emocional. Puedes estar haciendo muchas cosas, pero si no gobiernas tus emociones, ellas terminarán gobernando tus decisiones.
Y cuando eso ocurre, el desorden se vuelve interno antes de volverse visible. La mayoría de los hombres no pierde el control porque no sea fuerte, sino porque nunca aprendió a gestionar lo que siente. Reaccionan al estrés, al cansancio, a la frustración o al miedo, y luego intentan justificar esas reacciones con lógica. Pero la verdad es más simple. Cuando una emoción manda, la disciplina desaparece. Y sin disciplina, no hay control posible. Observa con atención cuántas decisiones importantes tomas desde el impulso. Decisiones de las que luego te arrepientes. Palabras que dices y después desearías haber callado. Acciones que realizas solo para aliviar una incomodidad momentánea. Cada vez que actúas desde la emoción sin conciencia, entregas el control de tu vida a algo que es pasajero y volátil. El hombre que domina su vida no es el que nunca siente miedo, ira o duda. Es el que no permite que esas emociones definan su comportamiento. Entiende que sentir no es lo mismo que obedecer. La emoción informa, pero no decide. Cuando confundes una emoción con una orden, pierdes autoridad sobre ti mismo. Gran parte del desorden interno proviene de no saber estar en silencio con uno mismo, de necesitar estímulos constantes para evitar pensar, de llenar cada espacio vacío con ruido, pantallas o distracciones. Pero el control se fortalece en el silencio. En esos momentos incómodos donde no hay escape y te ves obligado a enfrentarte a tus pensamientos sin filtros, cuando aprendes a observar tus emociones sin reaccionar inmediatamente, algo poderoso ocurre. Recuperas espacio mental. Dejas de vivir a la defensiva. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo la forma en que te mueves por la vida. Recuperar el control emocional no significa reprimir lo que sientes. Significa canalizarlo. Usar la incomodidad como señal de crecimiento, no como excusa para rendirte. Usar el miedo como indicador de que estás saliendo de tu zona conocida, no como freno. La emoción bien dirigida se convierte en combustible. La emoción mal gestionada se convierte en sabotaje. Aquí es donde muchos fallan. Esperan sentirse bien para actuar con orden. Pero el orden no nace del bienestar, nace de la decisión. La claridad aparece después de la acción disciplinada, no antes. Cuando actúas desde principios y no desde estados de ánimo, comienzas a sentir algo que habías perdido: estabilidad interna. El control emocional se entrena en lo cotidiano. En cómo respondes a una crítica. En cómo manejas una frustración pequeña. En cómo eliges continuar cuando algo no sale como esperabas. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para reafirmar quién manda en tu vida. Si no gobiernas tus emociones, siempre estarás a merced del entorno. Pero cuando aprendes a sostenerte firme, incluso en la incomodidad, recuperas algo esencial: respeto por tu propia fortaleza interna. Y ese respeto se traduce en coherencia, en confianza y en dirección clara. En la siguiente parte vamos a entrar en un terreno aún más profundo. Porque hay un enemigo silencioso del control personal que no vive en tus emociones, sino en tu identidad. Y si no redefinís quién eres y qué estándares sostienes, ningún cambio será duradero. Hay un punto en el camino donde ya no basta con controlar hábitos ni emociones. Si quieres recuperar el control real de tu vida, debes enfrentar algo más profundo: la imagen que tienes de ti mismo. Porque al final siempre actuarás en coherencia con la identidad que crees tener, no con la que dices desear. Muchos hombres intentan cambiar su vida sin cambiar la forma en que se ven a sí mismos. Dicen que quieren disciplina, pero se perciben como indisciplinados. Dicen que quieren orden, pero internamente se repiten que siempre han sido caóticos. Y mientras esa identidad no cambie, cualquier hábito nuevo será frágil y temporal. La mente siempre buscará volver a lo conocido, incluso si eso conocido te limita. Tu identidad se construye con palabras que repites, decisiones que sostienes y estándares que no negocias. Cada vez que te defines como alguien que siempre falla o nunca termina lo que empieza, estás reforzando una narrativa interna que sabotea cualquier intento de control. No es que no puedas cambiar, es que sigues actuando para confirmar la historia que te cuentas. Recuperar el control implica redefinir quién eres a partir de ahora. No desde la fantasía, sino desde la coherencia. No se trata de decirte frases vacías frente al espejo. Se trata de elegir conscientemente estándares más altos y vivir de acuerdo con ellos, incluso cuando es incómodo. Porque la identidad no se construye con palabras bonitas, se construye con acciones repetidas. El hombre que vive con control personal se rige por principios, no por impulsos. Tiene reglas internas claras.
sabe qué tolera y qué no. Y cuando algo no está alineado con sus valores, actúa, aunque le cueste. Esa congruencia diaria es lo que fortalece la identidad, y una identidad fuerte sostiene hábitos firmes y emociones estables. Aquí hay algo que debes comprender con profundidad. No necesitas demostrarle nada a nadie. El control no se recupera buscando aprobación externa. Se recupera cuando empiezas a respetarte lo suficiente como para no traicionarte. Cada vez que haces lo que sabes que es correcto, aunque nadie lo vea, tu identidad se fortalece. Y cada vez que te traicionas por comodidad, se debilita. Muchos hombres viven agotados no por trabajar demasiado, sino por vivir en contradicción consigo mismos. Dicen una cosa y hacen otra. Piensan una cosa y actúan distinto. Esa incoherencia drena energía y crea caos interno. Pero cuando alineas pensamiento, palabra y acción, la vida empieza a sentirse más simple, más clara, más bajo control. Recuperar el control de tu identidad también implica soltar versiones pasadas de ti. No eres lo que fuiste hace años. No eres tus errores. No eres tus fracasos. Eres la suma de las decisiones que tomas hoy. Y cada día es una oportunidad para reafirmar quién decides ser. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Cuando cambias tu identidad interna, el entorno responde. No porque el mundo sea mágico, sino porque tú te mueves distinto. Tomas decisiones con más firmeza. Pones límites sin culpa. Actúas con intención. Y esa nueva forma de estar en el mundo genera resultados diferentes. En la siguiente y última parte, vamos a cerrar este proceso. Porque recuperar el control no es solo ordenar tu vida. Es transformarte en alguien que ya no vuelve al caos. Y ese cierre no será cómodo, pero será necesario. Llegar hasta aquí significa que algo dentro de ti ya empezó a cambiar. No porque hayas escuchado palabras motivadoras, sino porque te permitiste ver la verdad sin maquillarla. Y ahora es momento de entender lo más importante de todo este proceso. Recuperar el control de tu vida no es un evento, es una decisión que se renueva cada día. El control real no se siente como euforia, se siente como calma, como claridad, como una seguridad silenciosa que no necesita validación externa. Cuando recuperas el control, ya no corres detrás de todo. Dejas de reaccionar, dejas de justificarte, empiezas a moverte con intención, y esa forma de vivir transforma cada área de tu vida, incluso cuando nadie más lo nota. Muchos hombres buscan cambiar su vida esperando un gran momento, una revelación, un golpe de suerte, pero la transformación verdadera ocurre en lo invisible, en las decisiones pequeñas que nadie aplaude, en levantarte cuando no tienes ganas, en cumplirte cuando sería más fácil fallarte. Ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde el control se vuelve parte de ti. Tal vez no puedas cambiar todo en 12 días, pero sí puedes cambiar quién eres al final de esos 12 días. Puedes convertirte en alguien que se respeta más, en alguien que ya no negocia con sus excusas, en alguien que entiende que la disciplina no es una carga, sino una forma de libertad, porque cuando te gobiernas a ti mismo, nadie más tiene que hacerlo. Si miras atrás con honestidad, te darás cuenta de que los momentos en los que perdiste el control no fueron por falta de capacidad, sino por falta de decisión sostenida. Y eso es una buena noticia, porque lo que depende de una decisión puede cambiarse hoy, ahora, sin permiso de nadie. Este es el punto donde debes dejar de consumir contenido y empezar a aplicar principios, donde la reflexión se convierte en acción. No mañana, no cuando todo esté perfecto, hoy. Elige una sola cosa, un solo hábito, un solo estándar que no vas a volver a negociar, y cúmplelo. Ese pequeño acto será la señal de que el control volvió a tus manos. No necesitas convertirte en otra persona, necesitas convertirte en la versión de ti que no se abandona, la versión que actúa incluso cuando duda, la versión que entiende que la incomodidad es temporal, pero el respeto propio es permanente. Esa versión ya existe. Solo has estado posponiendo darle el control. Recuerda esto y no lo olvides. Cuando tú cambias, todo cambia para ti. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte, más claro y más firme. Y cuando un hombre recupera el control de su vida, no vuelve atrás, porque ya sabe lo que cuesta perderlo. Este no es el final. Es el punto de partida.
El momento exacto en el que decides dejar de vivir a la deriva y empiezas a dirigir tu propia vida con intención, carácter y disciplina. Y si estás dispuesto a sostener esa decisión no por 12 días, sino como forma de vida, entonces no hay duda, el control ya es tuyo.